Buenos días, compañeros. El día de hoy me tocó hablar de lo que es derecho bancario y les voy a hablar de lo que es historia de la banca, edad antigua, el Renacimiento, la Edad Media, siglo XIX, actividades bancarias de finales del siglo XX, la globalización de la economía y las finanzas, evolución de la banca en Guatemala y la banca múltiple. Vamos a empezar hablando de lo que es derecho bancario. 3. Vamos a hablar de lo que es derecho bancario. Dice que derecho bancario es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan el quehacer de los bancos y además las instituciones financieras análogas que se desarrollan. Primordialmente es una actividad de intermediación financiera y de prestación de servicios. Les voy a hablar de la banca en la Edad Antigua. Dice que en la Edad Antigua existieron bancos babilónicos, sirios, hititas y asirios que empezaron a funcionar incluso antes de la invención de la moneda. En su lugar utilizaban la cebada, la plata, el bronce y el cobre. Aquí, si hemos leído un poco de la historia de Guatemala, podemos darnos cuenta que los mayas utilizaban el cacao para hacer intercambios, y a ese intercambio se le llamaba treque, pero ya había una iniciativa de la banca, por decirlo así. Dice que la historia de la banca empieza en Mesopotamia, después de esto pasa a Siria y Babilonia, posteriormente a la antigua Grecia y durante el Imperio Romano. Se dice también que después del Imperio Romano existen evidencias arqueológicas para que este periodo en la antigua China y en la India ya existían préstamos monetarios, o sea que ya había cierta comercialización entre ellos. Dice que en el sentido moderno del término, la banca tuvo sus inicios en las ricas ciudades del norte de Italia, como Florencia, Venecia, Génova, y a finales del periodo medieval, a principios del Renacimiento, las familias Bardin y Peruzzi. Dice que estas familias eran las más poderosas de esos tiempos. Asimismo, a mí me llama la atención que muestra a un rico de esos tiempos que he leído en la historia, que él se llama Jacobo Fugger, le llamaban el rico. Esto fue en el siglo XVI. Dice que, vamos a hablar un poquito de Jacobo, dice que él era un banquero de aquel tiempo, que él comercializaba, y aparece en la libra de las historias como los grandes afortunados, como aparece la familia Richard, los Rockefeller de aquel tiempo. 3. Vamos a hablar un poquito de la historia de la banca. Dice que la banca, la mayoría de personas sin tener conocimiento real del surgimiento, tuvo la necesidad de sus ficciones bancarias. Pensamos que esta nace en el comercio como una necesidad de administración. En realidad no es tan sencillo saberlo, ya que las funciones bancarias no cuentan con antecedentes históricos exactos. O sea que no hay un antecedente donde podamos darnos cuenta cuándo se inició respecto a sus orígenes, dice. Esto quiere decir que en ese momento nacen dichas actividades en los tiempos anteriores de los que habíamos estado hablando, de las personas ricas de aquel tiempo. Y pasamos a lo que es la Edad Media. Y también vamos a hablar un poco en el mismo tiempo de la Edad Media del origen de la banca moderna. Dice que la banca empieza con el desarrollo y aparecerse a lo que es hoy denominado negocio de intermediación financiera durante la Edad Media. O sea que se conocía como intermediación de la financiera durante la Edad Media, el mantenimiento durante siglos de la especialización bancaria consolidada a finales del Imperio Romano. Produjo un estancamiento en el desarrollo bancario. ¿Qué quiero decir con esto? O sea que a finales del siglo XI, los cristianos prohibieron lo que es la banca. O sea, según leí, para ellos era un pecado andar haciendo préstamos, pero préstamos entre personas, o sea, que no debería de haber existido la banca, y ahí se detuvo en un tiempo. Dice que esto se renovó y fueron cuando se iniciaron las cruzadas, que provocaron los grandes movimientos de personas, tropas y bagajes en un claro renacimiento de la actividad comercial. Entonces ahí nuevamente se volvió a activar lo que es la banca. Pasamos ahora a lo que es la globalización de la economía y las finanzas. Dice que es el escenario global que se vive en la actualidad y tiene como eje principal la iniquidad
en la distribución de las riquezas y la puja de intereses. Una clara consecuencia se puede ejemplificar con los movimientos migratorios que buscan vida mejor en otros estados, con importantes impactos socioeconómicos, ya sean positivos o negativos, en la comunidad receptora. Vamos a hablar de una estructura de evolución del sistema financiero de lo que es en Guatemala. A mí me gusta hablar un poco de historia porque leo y analizo a través de esto la situación que les voy a hablar ahorita. Dice que si Cristóbal Colón en 1942 descubrió lo que era América, si regresamos, la banca tiene su historia en los años anteriores, porque si nos dimos cuenta, hablé del siglo XI cuando hablé de las cruzadas, y ahora venimos a la actualidad aquí en Guatemala, que dice que los orígenes legales e institucionales del actual sistema de la banca central en Guatemala se remontan en el periodo de la reforma monetaria y financiera en 1924-1926, o sea, aproximadamente hace 100 años. No fue, dice que hasta en 1924, cuando el presidente Orellana invitó de nuevo al profesor Kenmener al país para proponer un plan de reforma financiera. Dice que el sistema financiero de Guatemala tiene dos segmentos: el sector financiero formal, que es regulado, que está conformado por instituciones, digamos aquí, instituciones autorizadas de carácter estatal bajo el criterio de caso por caso y que están sujetas a la superintendencia de bancos y órganos facultados para tal fin. Este sector abarca un sistema bancario y uno no bancario. El primero incluye los bancos comerciales y las sociedades financieras, estas últimas definidas por la ley instituciones especializadas en operaciones de banca de inversión, y estas no especializadas en operaciones de banca de inversión, y estas no captan depósito, y sus operaciones activas son a largo plazo. Por su parte, el sistema financiero bancario se rige por leyes específicas y está conformado por los almacenes generales de depósito, compañías de seguro, compañías de fianzas, casas de cambio, además por el Instituto de Fomento Municipal, conocido como lo que es el INFON, y el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, PHA. Con esto les vengo a hablar de lo que es la evolución de la banca. Asimismo voy a pasar a hablar, ya que la banca múltiple es un tema pequeño, y la banca múltiple se resume en todo en lo que son los bancos que utilizamos en nuestro sistema. Y dice que en términos financieros, una banca múltiple o una banca universal, como también se le conoce, es aquella institución financiera que, siguiendo los lineamientos fijados por la Ley General de Bancos, está autorizada para llevar a cabo todas aquellas operaciones realizadas por entidades financieras especializadas. ¿Qué quiero decir con esto? Como ya se los había explicado anteriormente, estoy hablando de lo que son los bancos. Ese es un ejemplo que le estoy dando. Hay muchas instituciones financieras múltiples también, y asimismo nos podemos dar cuenta de los bancos que se encuentran en distintos lugares, y esa es una banca múltiple. Espero les guste la información, y licenciado, espero sea de su agrado, espero me haya podido expresar, y realmente le envío lo que es la definición de derecho bancario. Traté de tocar todos los temas. Mi nombre es Gerson Navarijo, y usted se puede dar cuenta, mi número de carnet es 050 13 11 211.